Hola, soy el profesor José María Tejedor y este es un podcast teórico para la materia Introducción a la Filosofía. En el día de hoy vamos a trabajar sobre Platón, vida y obra y el mundo de las ideas. Bienvenidos. En la historia de la filosofía podemos encontrar varias cumbres del pensamiento, pero tal vez la más elevada entre ellas es la de el filósofo griego llamado Platón. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas o en Egina, no se sabe muy bien aún. Era hijo de Aristón y Perictione. Es importante el hecho de que Aristón se decía descendiente de Codro, que era el último de los reyes de Atenas. Tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y tenía como característica que al estar emparentado con la realeza tuvo la educación propia de los atenienses de elevada alcurnia, es decir, tuvo un acceso a una elevada educación. Si bien el punto fundamental en la educación de Platón va a ser aproximadamente a los 20 años, cuando conoce a su gran maestro, a nuestro querido Sócrates, podemos afirmar que ya de joven Platón fue cimentando un profundo conocimiento de las ciencias y de las artes de la época. No es casualidad que cuando Sócrates lo encuentra, reconoce en él un gran potencial y lo adopta como uno de sus discípulos predilectos. Tenemos que ver en Platón no solo un pensador, un gran pensador que lo fue, sino también un hombre práctico, un hombre que quería llevar sus ideas a la práctica. Esto lo podemos ver concretamente, y me voy a detener un poco acá, en su visión y su filosofía política. Si bien él va a plantear los cimientos de lo que va a ser la ciencia política moderna, también va a intentar en su vida llevarla a la práctica e implementar sus ideas en un gobierno concreto. Platón había viajado de casualidad al reino de Sicilia, explícitamente a la ciudad de Siracusa, y allí va a conocer al tirano de Siracusa, una especie de rey llamado Dion, donde va a entablar una cierta amistad, y a él le va a proponer llevar adelante sus ideas políticas. En principio va a ser muy bien recibido, pero cuenta la historia que no le salió tan bien a Platón el querer imponer sus ideas a este tirano, básicamente porque Platón entendía que quien gobernara un estado tenía que ser no solo un gobernante, sino un filósofo, con todo lo que esto conllevaba de despojarse de lo superfluo, de lo banal, centrarse en lo verdaderamente importante, y a Donicio, acostumbrado a los bacanales propios de un rey, no les causó demasiada simpatía. Es por esto que cuenta la tradición que después de haber hecho 3 intentos y de haber fracasado en los 3 intentos, Dionisio se enoja y lo termina vendiendo como esclavo a Platón, con la suerte de que Platón es rescatado por un discípulo, un conocido suyo, y es comprado por este discípulo y luego posteriormente rápidamente liberado. Después de estos viajes a Siracusa y de querer llevar adelante su filosofía política en lo concreto,
Platón va a empezar un hito muy importante en su vida, no solo en su vida, sino en la historia del pensamiento filosófico, que es la fundación de la Academia. La Academia de Platón es tal vez la escuela de filosofía más importante en la historia de la humanidad. Él va a comprar una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó allí la Academia, que funcionó como tal interrumpidamente hasta el año 529 después de Cristo. Es decir, podemos afirmar que la Academia no se parece en nada a ninguna institución moderna, y los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular con sus conexiones religiosas y el ideal de la vida en común. En la Academia era un lugar donde no solo se estudiaba, sino que se convivía. Es interesante contar que en el frontispicio del edificio, en la entrada del edificio de la Academia, había una especie de eslogan, una especie de frase que marcaba el estilo de la Academia. Decía: nadie entra aquí que no sepa matemáticas. ¿Por qué decía esto la Academia? Porque Platón tenía en su mente la teoría de los 3 grados de abstracción. ¿Qué es esto? Platón consideraba que las ciencias podían dividirse en 3 tipos: las ciencias que tienen su objeto en lo sensible, las ciencias que tienen su objeto en el 2º grado de abstracción, es decir, las ciencias matemáticas, y las ciencias más elevadas, las del 3er grado de abstracción, que son las filosóficas o metafísicas. Las ciencias que están relacionadas con lo sensible, como la biología, la geografía, la zoología, su objeto de estudio se puede captar por los sentidos, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que oímos. Las ciencias matemáticas, que son del 2º grado de abstracción, son aquellas donde ya no le interesa la pregunta por el qué son, sino por el cuánto son, y cómo ese cuánto se relaciona entre sí. Esas son las ciencias matemáticas. Y en tercer lugar, el 3er grado de abstracción, el grado más elevado, es el de la filosofía o el de la metafísica, donde no nos preguntaremos ya ni por qué son las cosas, ni por cuánto son las cosas, sino más bien por el significado del ser. ¿Qué significa que las cosas existen? ¿Qué significa que las cosas son? ¿Qué es el ser? Este grado de abstracción para Platón necesitaba, a modo propedéutico, a modo introductorio, el conocimiento de las matemáticas, el conocimiento del 2º grado de abstracción. Podemos decir entonces que en esta Academia de Platón fue donde él fue cocinando sus teorías filosóficas. Fundamentalmente podemos dividir la teoría de Platón. Esto es una división artificial. Platón va a tener varios frentes filosóficos abiertos, pero nosotros acá nos vamos a ocupar de 2. Por un lado, el político, del cual algo ya hablamos en la práctica, cómo llevó adelante su ideal político, pero por el otro lado también el metafísico, que vamos a hablar más adelante. En cuanto a lo político, tenemos que centrarnos en una de sus obras, la obra tal vez que pone los cimientos de lo que van a ser las ciencias políticas, que se llama La República. La República de Platón plantea cómo debe ser el gobierno ideal de un Estado. Ahí va a hablar de los distintos regímenes de gobierno, como la democracia, la aristocracia, la plutocracia, la monarquía, que para él va a ser el régimen ideal. Platón va a decir que la mejor forma de gobernar un Estado es a través de un rey que tiene características muy particulares. Es un rey filósofo, como dijimos anteriormente, porque es el filósofo el que puede tener un conocimiento certero de la realidad. Vamos a ver ahora más adelante un poco de la visión metafísica de Platón, pero ahora vamos a una pequeña pausa para que puedas descansar, pensar en esto que hemos hablado, y luego continuaremos con la metafísica platónica. Me gustaría ahora, en esta breve pausa,
contarles acerca de una curiosidad, es decir, la situación de la mujer en la Grecia clásica. La situación de la mujer de familia acomodada en la Atenas del siglo V no parece demasiado halagüeña. Las esposas de los ciudadanos, por ejemplo, no tienen ningún derecho político ni jurídico, encontrándose a este respecto al mismo nivel que los esclavos. Su vida transcurre recluida en el gineceo, las habitaciones de la casa reservadas a las mujeres, de las que siendo jóvenes apenas salen, excepto para asistir a alguna fiesta religiosa o a las clases de canto y baile. Las que estén destinadas a participar de los coros religiosos, debiendo permanecer lejos de toda mirada masculina, incluso de los miembros de su propia familia. No así en Esparta, donde a este respecto las costumbres son más tolerantes, realizando los ejercicios físicos juntos con los jóvenes fuera de sus casas en lugares públicos. Las jóvenes atenienses, por el contrario, reciben una enseñanza fundamentalmente centrada en la preparación para las ocupaciones domésticas, aprendizaje de cocina, elaboración de tejidos, organización de la economía doméstica y algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo ello a cargo de algún familiar femenino o alguna criada o esclava. Su vida está fundamentalmente orientada, pues, hacia el matrimonio, que tenía lugar, por lo general, en torno a los 14 o 15 años, y que en la época es el resultado de un trato entre familias, en el que tampoco intervienen. En los últimos años del siglo V, en la época de la guerra del Peloponeso, la situación de las mujeres atenienses parece mejorar un poco en cuanto a su libertad de movimiento, como se refleja en algunas obras de Aristófanes como Lisístrata o la Asamblea de Mujeres. Vemos entonces que la mujer en la época de Platón era considerada casi como una especie de esclavo con privilegios. Gracias al avance de la filosofía y de la civilización en su conjunto, hoy nos encontramos con una situación bastante diferente, pero que aún debe mejorar. Como ya les adelanté en este segundo bloque, la idea es trabajar sobre la metafísica platónica. Platón, heredero del pensamiento socrático y presocrático también, va a, de alguna manera, mediar entre las posiciones de los dos grandes filósofos metafísicos presocráticos, Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides sostendrán, con respecto a la realidad, con respecto a la pregunta por el qué es este mundo que nos rodea, dos posiciones totalmente distintas. Por un lado, Heráclito va a ser el filósofo del cambio. Heráclito dirá, como frase paradigmática y que todos recordamos cuando mencionamos su nombre, nadie se baña dos veces en el mismo río. Con esta idea, Heráclito quería decir que vivimos en un mundo que se encuentra en una mezcla de ser y no ser, donde las cosas se corrompen, nacen y mueren, cambian constantemente. Este mundo de cambio, este mundo en el que nos encontramos inmersos, es un mundo donde de alguna manera nada es accesible, donde todo fluye. Panta rei, decía Heráclito. Esta postura Platón la va a retomar, pero con una nueva visión, porque en contradicción con Heráclito se encontraba Parménides de Elea.
Parménides sostenía que en realidad la postura de Heráclito era dejarse guiar por los sentidos, y los sentidos son engañosos, los sentidos no nos muestran una verdadera realidad. Lo que realmente nos muestra la realidad es el conocimiento a través de la razón, y la razón nos dice que las cosas son o no son, que no hay una mezcla de ser y no ser, sino que el ser es y el no ser no es. Esto es un celular, una computadora, o no es ni un celular ni una computadora. No hay un cambio en eso, o es o no es. El río es el río y punto, le diría Parménides a Platón. Jugando con estas dos teorías, Platón va a intentar mediar. Va a decir, por un lado, Heráclito tiene razón en cuanto a la descripción del mundo sensible, en el mundo en el que nos encontramos nosotros inmersos, y Parménides tendrá razón en cuanto al mundo inteligible, el mundo de las ideas. Paso a explicar esta teoría de Platón. Él va a decir que el mundo en el que nos encontramos ahora, este mundo al que podemos acceder por los sentidos, al que podemos acceder por el cuerpo, es un mundo de cambio, es un mundo de sombra, un mundo donde están las copias de las cosas verdaderas. Este mundo de sombras es el mundo del cual hablaba Heráclito, un mundo que se encuentra en constante cambio, en constante movimiento, un mundo donde las cosas se corrompen, donde las cosas van de alguna manera desapareciendo y donde todo es una mezcla de ser y no ser. Pero es un mundo falso, un mundo pasajero, un mundo copiado. ¿Copiado de qué? Del mundo inteligible, del mundo de las ideas. Y cuando decimos ideas no hablamos acá de ideas de la mente de las personas, sino que para Platón las ideas tenían una realidad ontológica, es decir, existían verdaderamente, existían realmente, más real que en este mundo en el que nosotros estamos inmersos. En el mundo de las ideas estaban los arquetipos, los modelos de todo lo que existe, las verdaderas realidades. Era el mundo de Parménides, el mundo donde las cosas son o no son y no cambian, no se corrompen, todo es perfecto. Ese mundo verdadero es el mundo al cual llegamos por el conocimiento, es el mundo de las esencias, el mundo real. De esta manera Platón también va a distinguir entre doxa y episteme. La doxa es el discurso que hace referencia al mundo sensible, el mundo de cambios, y la episteme, la ciencia, va a ser el mundo que hace referencia al mundo inteligible, al mundo real, va a ser ese discurso sobre lo verdadero, sobre lo científico, si se quiere. De esta manera Platón va a distinguir en dos planos la realidad, el mundo de las ideas y el mundo sensible, y de esta manera va a determinar el futuro del pensamiento filosófico. Incluso hoy en día se sigue sosteniendo en algunos círculos científicos que la teoría de Platón podría tener muchas reinterpretaciones. Incluso los mismos teóricos de la realidad virtual o de la teoría de la simulación reinterpretan la teoría de Platón y dicen que si el hombre pudiese acceder en un futuro a una realidad virtual tan parecida a la realidad en la que nosotros estamos inmersos, sería difícil distinguir si estamos en la realidad virtual o si estamos en la verdadera realidad. Algo así como lo que planteaba Platón. Las ideas del gran Platón son eternas y de alguna manera nos van a acompañar durante toda la historia de la humanidad. Espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo podcast.